Hablemos de la música de Dune, una saga que ha cautivado a generaciones con su intrincada trama y su universo distópico. Tras la versión controversial de 1987 dirigida por David Lynch, nos embarcamos en una nueva adaptación de la novela de Frank Herbert, dirigida por Denis Villeneuve. Esta vez nos sumergimos en una distopia futurista donde la familia de los Atreides es enviada al desértico planeta de Arrakis, conocido como Dune, en busca de la preciada especie llamada Melash, una especie muy codiciada en este universo. Pero lo que parece una misión controlada, pronto se complica cuando los antiguos gobernantes del planeta, los Harkonnen, deciden atacar, desencadenando una lucha por el poder y la supervivencia. Pero más allá de los visuales deslumbrantes y la complejidad de esta historia, que debo decir que quedé fascinado con ella honestamente, la música de Dune cobra vida y nos habla de cosas que me parecen significativas por conocer y entender. Esta obra es más que solo un espectáculo visual y teatral, así que acompáñenme y descubramos este vasto universo de Dune. Hans Zimmer no se quedó corto. Aparte de los soundtracks de cada película que hizo otros dos álbumes inspirados en Dune. Uno es como un sketchbook de la película que básicamente son temas extendidos de la película, mientras que el otro álbum se llama The Art and Soul of Dune. Es una exploración del paisaje sonoro que pensó para la película básicamente. Digamos que es el ambiente musical de Arrakis, que hasta cierto punto también son los mismos temas que salen en la película, solo que están estirados de tal manera que están ralentizados. Bueno, solo para que tengan en cuenta esto. Véanla lo más pronto posible, por favor, porque hay grandes spoilers en este video que por ningún motivo te permito que te las sepas. Y bueno, empecemos con el video. Primero hablemos de las generalidades de la música de Dune, antes de entrar a cosas más específicas como las escalas y acordes, etc. Generalmente has escuchado que en las películas de ciencia ficción del siglo pasado, como es el caso de Star Wars 2001, Star Trek, etc., utilizan orquestas tradicionales, lo cual es irónico ya que si nos imaginamos estando en el espacio lo que menos pensarías es en una orquesta típica tradicional, europea. ¿No debería sonar algo diferente o más exótico, por así decirlo? Pues esta fue una de las cuestiones que Hans Zimmer se planteó al hacer la música de Dune. Él trató de alejarse de lo convencional y en este caso para poder adentrarnos en un planeta diferente y en una cultura diferente para poder retratar su mejor visión de Dune, lo cual se me hace un gran acierto al hacer este soundtrack. Y para ello también era necesario alejarse de lo convencional, así que no podía simplemente agarrar un instrumento cualquiera e intentar hacer música exótica de otro mundo. Hans Zimmer creó nuevos sonidos y nuevos instrumentos para poder describir con mejor precisión la atmósfera única de Dune, llevando a su equipo al límite de lo que era posible, como utilizar técnicas extendidas de los diferentes instrumentos o incluso crear nuevos instrumentos para que pudieran asociarse a lo que era algo fuera de este mundo. Hasta el mismo Hans Zimmer ha dicho que Home Depot ha sido la clave en la música de Dune, por básicamente utilizar tubos de PVC con aberturas para generar diferentes tonos, y con ello captar la atmósfera del planeta desértico de Arrakis como los sonidos de viento del desierto y la naturaleza árida del paisaje. Además de todo esto, Hans Zimmer resalta la importancia de la voz humana en el score, ya que es de las cosas más importantes que tomó en cuenta al hacer este score por el eje central que tiene la historia con la voz. Hay otros momentos que me gustaría destacar, como cuando aparecen estas imponentes naves y estructuras en la película, ya que me recuerdan a ciertas tomas de la película de 2001, Una odisea en el espacio, como cuando los monos están enfrente del monolito y suenan estos coros que van creando una sensación de asombro y horror por el asombro ante lo desconocido, una sensación muy similar que siento presente en esta película, marcando también como paralelismos en estas dos entregas. Una vez explicado todo esto, vamos a las partes técnicas de la película. A lo largo de todo el score, la música se mueve principalmente entre dos acordes, re mayor y mi bemol mayor, y a veces do menor, pero sobre todo se centra en el re, haciendo que sea un pedal tone que suena con diferentes temas arriba. Esta es una progresión de acordes recurrente para resaltar la atmósfera de Arrakis, tanto en el desierto como con los Fremen o cuando están con los gusanos de arena. Y estos dos acordes, al combinarlos con diferentes melodías, nos llevan a una escala muy particular y exótica, la escala hispano-árabe o doble armónica mayor. Esta escala no es común en la música occidental. Generalmente escuchamos escalas como la mayor o la menor o los modos griegos. Digamos que esta escala se asemeja al tercer modo griego, que es el frigio, solo que más que el frigio, es el frigio dominante, que es una variante del frigio normal.
Y la diferencia entre la escala hispano-árabe y la frigia dominante se centra en que la primera escala tiene una séptima mayor, mientras que la frigia dominante tiene una séptima menor. Tanto la escala hispano-árabe como la frigia dominante son utilizadas en este score, y se llama doble armónica porque recibe su nombre debido a que contiene 2 segundas aumentadas. Ahora vamos con el tema importante de aquí, los temas de Dune. En el caso de los Harkonnen es fácilmente identificable su tema, como latidos rítmicos e industriales con sonido sintético. Esta percusión se asemeja a cómo sonaría una máquina que está trabajando en una fábrica. Todos estos elementos representan a los Harkonnen, añadiendo una sensación de autoritarismo y brutalidad a las escenas que tienen lugar allí. Casi suena al principio de la película cuando los Harkonnen están colonizando Arrakis, o suena cuando está el mosquito asesino entrando al cuarto de Paul. Es un detalle que está bien oculto en la trama, pero al darte cuenta, es más que evidente que te da a entender que el mosquito pertenece a los Harkonnen. Es como si fuera un mensaje encriptado que está a través de la música. En el caso de las Bene Gesserit, el uso de coros femeninos es su tema principal, y creo que es obvio decir que esto se debe al poder que tienen con la voz. Y no solo eso, sino que también, como se llega a mencionar tanto en la historia como en el libro, todas las reverendas madres poseen recuerdos de las antiguas reverendas madres, lo que es muy importante en este tema de los coros femeninos, donde es muy identificable que hay voces tanto jóvenes como de personas más grandes, y hace que este hecho en el pasado de las Bene Gesserit sea más evidente en este tema. Además de ello, el tema no solo es puramente coros femeninos, sino que incorpora también un tema muy identificable pero no aparece en la primera película, pero sí se encuentra en el álbum del Sketchbook de la película, el álbum de las versiones extendidas de todos los temas de Dune que les había mencionado. Aunque yo no encontré este tema en la primera película, es más evidente este tema en la segunda película. No sabría decir exactamente dónde suena, pero estoy seguro que lo escuché alguna vez ahí. Siempre este tema suena cuando aparecen las Bene Gesserit, o cuando Paul usa la voz, o incluso en el momento en cuando aparecen los Fremen, y empiezan a ver a Lisan al-Gaid. También otro guiño que está debajo, para dar a entender que esta profecía fue implantada por las Bene Gesserit. No es de esperarse que en una de las cosas relacionadas sobre la nobleza suelen haber fanfarres con trompetas y cosas por el estilo, pero en este caso Hans Zimmer optó por usar gaitas, que en realidad es una guitarra que está sonando ahí, pero pues como suena también nadie se da cuenta, porque básicamente es un pedal que está emulando este sonido, y además de ello, el famoso muro de sonido que suele utilizar Hans Zimmer. ¿No se supone que Hans Zimmer trató de alejarse de todo lo convencional para sonar a otro mundo? Bueno, a mi parecer la justificación que le encuentro es que se trata de reflejar la fusión de los elementos históricos con la nobleza y el sonido excéntrico futurista del universo de Dune. Este tema suena básicamente en varios momentos de la trama, justo en el momento cuando están llegando a Arrakis, en el momento en el que son traicionados y los empieza a atacar los Sardaukar, y bueno, en muchos otros momentos. Lo curioso aquí es que en la versión extendida de la música de Dune, digamos en el álbum que les mencioné, este tema suena mezclado con el tema de amor de Paul y Shani. Dirían que comparte como un legado familiar, pero es interesante que también este tema suene desde mucho antes que saliera la segunda parte. Como ya había dicho anteriormente, aunque no suena en la primera película, suena en la versión extendida del soundtrack de Hans Zimmer, y bueno, es un tema que es característico por su sonido más romántico, y no solo en ese sentido de la emoción que evoca, lo que pudiese comparar con el tema de Across the Stars de Anakin y Padme en las precuelas de Star Wars, un sonido con flauta, una armonía muy convencional, sintetizadores y mucha fuerza dramática.
A mi parecer también puede significar parte del legado de Paul, como uno de los Atreides, y su paso de ser Paul a ser el Lisan al-Gaib de los Fremen. Este tema suena generalmente en los momentos cuando Paul y Shani están juntos, y están elaborando su relación y su química. Pero aquí lo interesante es cuando Paul se empieza a convertir en este Lisan al-Gaib que se lo empieza a creer, y este tema se empieza a distorsionar de tal manera que puede hasta sonar extraño, sobre todo en el momento cuando Paul bebe el agua de la vida, o sea el agua azul, o sea la Pepsi Blue, y básicamente él se transforma en el Lisan al-Gaib, y sobre todo en el final cuando Paul derrota a Feyd-Rautha y termina decepcionando a Shani. Tiene una fuerza tal este tema que considero que es un tema hermoso, la verdad. Un tema que es equiparable al de Now We Are Free de Gladiador, que precisamente Hans Zimmer también estuvo en ese soundtrack. También me faltó mencionar que este tema suena como el tema de Tears in the Rain de Blade Runner, por los sintetizadores y la atmósfera filosófica que conlleva, por ese momento en el final de la primera película. Aquí este tema suena un pedaltón en re, el tema característico de toda la música de Dune. Lo curioso de este tema es cómo suena la voz femenina con una reverberación enorme, y después suenan estas percusiones sin ningún tipo de reverberación. Este tipo de decisiones me recuerdan a cuando Paul está hablando con su mamá sobre usar la voz, y cuando la usa suena enfrente, a diferencia de las voces que comúnmente sonarían en el cuarto con una reverberación digamos normal. Este tema suena en varios momentos de la trama. Suena cuando Paul habla sobre sus sueños con Jason Momoa, o cuando mete la mano en la caja, en el momento en el que aparece por primera vez Stilgar y le dice "conozco", como Henry Cavill, o cuando Paul baja de la nave y agarra la arena del desierto, pero suena con una voz femenina. Otro de los temas importantes que aparecen en la primera película es el de Duncan, que es el siguiente. Este tema también es importante porque al final de la primera película, cuando Paul se enfrenta a los Fremen, resalta la importancia y la evolución del conocimiento adquirido por Paul gracias a Duncan, por lo que Duncan aprendió con los Fremen. Una vez que asociamos estos temas, como por ejemplo el de las Bene Gesserit con el de los Atreides, podemos entender que cuando Leto habla con Jessica sobre el destino de Paul, se escucha cómo estas dos ideas entran en juego durante esta conversación, para dar a entender entre líneas lo que está destinado a ser Paul Atreides. Otro momento sería cuando Paul mete la mano en la caja, y se escucha como el sonido de un taladro que parece infligir dolor en Paul, pero una vez que toma la fuerza suficiente para poder soportarlo, suena el tema del elegido, con la voz de la mujer representando la fortaleza que tiene Paul. Igual como siempre digo, hay detalles que se me pueden pasar, así que si tú te diste cuenta de algo, por favor házmelo saber. Y ponlo aquí abajo en los comentarios para que todos seamos felices en esta comunidad. A medida que nos sumergimos en las profundidades de este universo, nos encontramos con un espejo en el que reflejamos nuestras propias esperanzas, temores y aspiraciones. Hans Zimmer opta por una aproximación muy audaz al crear un sonido muy exótico, que encapsula la esencia única de Arrakis y su cultura, desafiando los límites de lo convencional y llevándolo a su equipo al límite de la creatividad. Además, tanto la progresión de acordes junto con la utilización de escalas poco convencionales es más que suficiente para poder llevar al espectador a un mundo completamente diferente. Estas decisiones musicales no solo enriquecen la experiencia auditiva, sino que también profundizan en la comprensión emocional de la historia de los personajes y todo el arco que deben de llevar. Y bueno, este ha sido el análisis de la música de Dune parte 1 y 2. Si te ha gustado, no olvides darle like y escribir abajo en los comentarios qué te ha parecido esta película. Y además de eso, si quieres conocer más de mi contenido, puedes suscribirte aquí a mi canal, ya que es totalmente gratis y bueno para ti. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Y bueno, nos vemos en la próxima entrega. Bye bye.